Ahí. Bueno, mira, la clase pasada, no sé si se acuerdan ustedes, estuvimos hablando de planificación financiera, ¿cierto? Y yo les mostré a ustedes un cuadrito que lo vamos a ver ahora, pero ahora lo van a entender más. ¿Ya? ¿Se ve el Excel que estoy mostrando? Sí. Sí, profe. Ya. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que estuvimos viendo? Esto es proyección financiera. Esto tiene mucho que ver con el otro ramo, pero que en el otro ramo, si ustedes se fijan, la planilla de proyección, ¿no es cierto?, es un poco distinta a esta, ¿ya? Porque es un flujo de caja, es del ramo de desarrollo de negocios de caja. Y este es un flujo de caja libre. ¿Mm? Entonces, mira, esto, fíjense acá, trabajo para el grupo 3, ADF 3. Este trabajo que yo le voy a encargar, en el cuánto se llama como trabajo 3, pero que trabajo 3 no lo vamos a hacer, como ustedes saben. ¿Ya? Por eso que me interesa tanto mostrarse. ¿Ya? Esto es lo que estuvimos hablando el otro día, que ya estuvimos hablando y expliqué el caso normal, el caso optimista, el caso pesimista. Y los datos que daba yo. Bueno, entonces ahora yo les quiero mostrar sobre esto, para volver a eso, ¿ya? Quiero mostrar un trabajo terminadito, que es este. Ahí llegó la Catalina Espinosa. ¿Ya? Fíjense, chicos. ¿Ven la Excel que está completita con números ahora? Sí, profe, ahí está completa. ¿Viste? ¿Ven ustedes? Después vamos a volver al formato que les mostré recién. Esto tiene un caso normal, un caso optimista y un caso pesimista. ¿Ya? Como ustedes se pueden dar cuenta acá, a la izquierda de ustedes, aquí están los datos. Con estos datos se hace esta proyección. Esta es una proyección del estado de resultados que es sobre la base de 5 años. ¿Ya? 5 años. Y en que la inversión, fíjense ustedes, perdón, la deuda, se fijan, o sea, el crédito, no está dentro acá. La deuda es un dato. ¿Ya? La deuda es un dato de que la deuda que esta empresa, digamos, se consiguió un crédito por 180 millones de pesos. ¿Ya? Y aquí es donde están los supuestos. Normalmente este microempresario o empresario, él proyecta que estos 500.000 pesos, ¿no es cierto? Eso es el único dato que tiene, 500.000 pesos. ¿Ya? Y el otro dato que tiene es que el margen bruto es un 45%. Margen bruto es un 45% de las ventas. ¿Ya? Entonces, si yo pincho ahí, ustedes van a dar cuenta que a ver, vamos a dejar entrar acá también Ángel. ¿Ya? Entonces, de esa manera se van generando los datos. ¿Ya? Yo acá, el dato que tengo es que el margen bruto es el 45% de los 500 millones. Entonces, ese es un dato que yo puse acá. Y por diferencia, ¿ya? Por diferencia, ¿cierto? Aparece el costo de las ventas. Tengo acá un crecimiento del 10% anual, o sea, 500 millones, ven ustedes, es los 500 millones por el 10%. ¿Ya? O sea, acá los 550 millones por el 10% son 605 millones. Por ejemplo, si yo en el crecimiento anual de las ventas, yo colocara acá, por ejemplo, un 15%, ¿ya? Fíjense ustedes lo que va a pasar acá. Cambian los datos, ¿se fijan? ¿Ya? Voy a volver acá al 10%, ¿ya? Volvemos a lo que teníamos antes. También puedo decir que los impuestos son un 20%, estos son supuestos, ¿ya? Pero acá están los impuestos. Impuestos, pero yo podría decir que los impuestos es el impuesto a la renta, 27%, ¿ya? Y me cambiaron los impuestos. ¿Se fijan? ¿Se entiende, María Jesús?
Sí. ¿Ah? Bueno, esta planilla es una planilla con fórmula. Yo a ustedes se las voy a, obviamente, pídanmela, yo se las voy a enviar. Entonces, el trabajo que yo quería que ustedes hicieran, que no vamos a alcanzar, ¿no es cierto?, por todo lo que ha pasado, era esto, que con unos datos que yo les daba del caso normal, ¿ya?, solamente yo le iba a dar estos datos. O sea, esto iba a estar vacío, totalmente vacío. Todo esto vacío. Y los datos son estos, 500 millones allí, y todo esto, como tiene fórmula, todos estos datos se van completando. ¿Ya? ¿Ya? Crecimiento anual de las ventas, el GAP es un 30% de las ventas, ¿ya? Gasto, administración y ventas. Ya, acá vamos a suponer que los GAP son más altos, que son un 40% de las ventas. ¿Ya? ¿Se fijan que cambió? Ya. Entonces, ese es el caso normal. ¿Ya? Pero siempre que uno... Ya, y en este caso normal, nosotros las ventas le restamos el costo de venta, nos queda el margen bruto. Al margen bruto le restamos los gastos administrativos de venta y nos quedan... esto, acuérdense que esto significa earning before interest, taxes, depreciation and amortization. Esto significa ganancias antes de intereses, impuestos, ganancia en before, antes, y hay intereses, taxes, impuestos, depreciation y amortization. ¿Ya? Ganancia antes de todo esto que está abajo. ¿Ya? Entonces ahí en la resta de 225 menos 150, va a quedar 75. Todo esto está, no tienen para qué calcularlo ustedes, porque los datos que ustedes coloquen, esta planita tiene fórmula, así que ella misma lo va a hacer. A eso se le resta la depreciación y amortización, 15 millones, queda en ganancia antes de intereses e impuestos, en before interest and taxes, ¿ya? Quedan 60 millones, le restamos los intereses, antes de intereses e impuestos, le restamos los utilidad antiimpuestos, utilidad antiimpuestos, y nos queda al final la utilidad. O margen neto, también esto se puede llamar, margen neto, ¿ya? Margen neto. Y la rentabilidad, fíjense, acá hay un dato bien importante, la rentabilidad. ¿Usted sabe lo que es la rentabilidad? ¿Alguien me puede decir qué es lo que es la rentabilidad de un negocio? ¿Qué es la rentabilidad? Niñas, está la Catalina, está la María Jesús, está la Anastasia, está Marco. Profe, la rentabilidad era el porcentaje que da como de ganancia. Es el porcentaje, ya, sí, no, espérate, mira, ya, bueno que es lo que me dijiste. Acuérdate que utilidad es un sinónimo de margen neto y de ganancia. Eso es la utilidad. Y la utilidad que nos resultó aquí son 37 millones. Entonces la utilidad siempre, niños, es un número. Es un número. Es un número que después de haberle descontado todos los gastos, todos los costos a las ventas, después de haberle descontado todo, queda la utilidad. Utilidad neta, o margen neto, o ganancia neta. Eso, ¿ya? Primero que nada, un número. Pero la rentabilidad es un porcentaje. Es un porcentaje de algo. ¿Alguien me puede decir de qué será? ¿Qué entonces? Porque se dan cuenta que utilidad y rentabilidad es distinto. ¿Ya? ¿Qué será rentabilidad entonces? ¿Será poder tener ganancia? Mira, voy a mostrar, mira, a ver, miren ahí arriba lo que tengo. Ahí pinché rentabilidad. ¿Qué significa eso que está arriba? E14 dividido por E4. A ver si alguien me dice. Utilidad de partido en venta. Claro. Es el rendimiento de las ventas, es la utilidad dividido por las ventas. ¿Vente? Esa es la rentabilidad, para que nunca se lo olvide. Pero piensen en el concepto, ¿ya? ¿Han escuchado ustedes ese dicho? Bueno, este negocio, ¿cuánto me renta? ¿Cuánto me renta este negocio? ¿Eso lo deben haber escuchado alguna vez? Me renta un 15%, o me renta un 20%. O sea, es la utilidad por las ventas que tú tienes. ¿Ya? ¿Se entiende, Ángelo?
Sí, profe, yo lo hacía con una regla de 3, pero es lo mismo, que es la utilidad por 100 dividido en las ventas. Claro, claro, pero muy bien, pero lo que me interesa es que entiendan ustedes el concepto. Cuando ustedes dicen, ¿cuánto me renta este proyecto? Ustedes están hablando, ¿qué utilidad me dejan las ventas que hice? ¿Me entienden? ¿Cuánto me renta un proyecto? 758, ¿no es cierto? Es la utilidad que tengo por las ventas que realice. ¿Ya? Eso, estamos hablando de conceptos, ¿ya? Esto a mí me interesa mucho que lo entiendan bien ustedes. Acá, porque esto es un estado de resultados clásico, mucho más completo que el flujo de caja de un proyecto, ¿no es cierto? ¿Ya? Mucho más completo. ¿Ya? Entonces, se fijan, a las ventas le restamos costo de venta, nos queda margen bruto, le restamos el gap, nos queda la utilidad operacional, le descontamos apreciación y amortización, nos queda la utilidad ante interés e impuesto y al final nos queda la utilidad o margen neto. Es un estado de resultado. ¿Ya? Y de lo que se trata en una proyección financiera es proyectar estos datos. Esto que tenemos acá, esto que tenemos aquí es proyectarlo en el tiempo. Por ejemplo, acá el supuesto fue que este proyecto, ¿no es cierto?, iba a ser rentable en un horizonte o en un periodo de 5 años. Quizás si lo hubiéramos hecho en un periodo de 3 años solamente, la rentabilidad no sería positiva, porque si ustedes ven en el tiempo, la utilidad va aumentando. 7,58, 7,99, 8,35, 68, 8,98. ¿Se fijan? ¿Ah? Entonces, este es un proyecto que es rentable con esto, ¿ya? Pero vamos a poner una cosa loca acá. A ver, vamos a colocar que el crecimiento de las ventas, vamos a colocar acá que fue un 1%. O sea, nosotros definimos que iba a ser un 1%. Mire cómo cambia todo acá. ¿Ah? O sea, no subió nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto era acá 10%. Ya. Esto es un escenario, ¿cierto? Este es el escenario normal. ¿Ya? Entonces, hay un concepto que se llama flujo de caja libre. Flujo de caja libre de la empresa. Esto es cuando la empresa ya pagó todo lo que tenía que pagar y es la cantidad de recursos que le queda a los socios de la empresa. Es por eso que este flujo de caja libre es distinto al anterior, porque la información que le da al director financiero de la empresa es esta, con estos datos. ¿Ya? Acá, estas son fórmulas, acá se coloca este dato, el EBIT, ¿no es cierto? Que es el mismo EBIT arriba. ¿Ya? Este es el EBIT menos los impuestos, ¿cierto? Que se saca ahí. Se le restan las depreciaciones, se resta acá se supuso que esto era constante, la depreciación y amortizaciones, que eso nosotros lo definimos antes. La depreciación y amortizaciones son las mismas, para no complejizar el ejemplo. Supusimos también que el capital de trabajo, la variación de capital de trabajo iba a ser cero. También, esto es una cosa que no siempre así, pero para no complejizar, lo dejé en cero, de que el capital de trabajo iba a ser siempre el mismo. Y la inversión del activo fijo iba a ser constante, que fue un dato que yo también medí acá. Inversión en activo fijo constante. Y eso nos da estas cantidades. En el primer año queda un disponible para repartir entre los socios 38 millones, en el segundo 44, entonces en definitiva en todo ese periodo le queda este flujo de caja libre a la empresa. Es un caso normal, ¿ya? Que ustedes lo pueden construir de una empresa que quieran, y lo pueden construir a partir de los supuestos que ustedes se hagan. ¿Cierto? Porque el dato que tienen ustedes es este. ¿Ya? Y la presión que hacen ustedes es sobre esto. ¿Ya? Pero puede haber un caso optimista. Es el caso normal. Siempre uno tiene que plantearse dos escenarios, el optimista y el pesimista. El caso optimista, si ustedes se fijan, que acá lo supuesto es, en el caso optimista, que soy más eficiente aún que lo normal, que el caso normal. Ya en el caso normal, en el caso optimista, yo el supuesto es que voy a ser más eficiente, o sea que aumenta mi margen bruto, voy a aumentar más aún el crecimiento de las ventas, o sea, el crecimiento de las ventas yo lo tenía acá en 10%, pero optimistamente
yo voy a pensar en que voy a ser, va a ser mayor mi crecimiento de venta, va a ser mayor mi inversión y va a ser mayor mi capital de trabajo. Entonces, fíjense ustedes cómo los supuestos que se hizo con caso optimista. Acá el margen bruto era 48%, perdón, 45%, ¿ya? Y en el caso optimista un margen bruto de un 48%. O sea, a mí ventas menos costo me deja un mejor margen bruto, ¿no? Acá nosotros teníamos que gastos, GAP, en administración y venta son 30%, ya bueno, se quedó igual. Acá tenemos otro, optimistamente, crecimiento de la venta 10%, en el caso optimista yo supuse, dije que hacer un 12%. ¿Ya? ¿Se fijan? ¿Ya? Estos son supuestos que dan respuesta a estos otros. Aumentó mi margen bruto, voy a tener un margen bruto, voy a tener un mayor crecimiento de venta y voy a invertir más. Por el contrario, en el caso pesimista, comparado con el caso normal, ¿cierto? En el caso pesimista, mi supuesto es que aumentan mis costos, ¿ya? Y acá yo tenía de costos 275 millones, ¿ya? Pero acá voy a poner un escenario pesimista, ¿ya? Y acá mis costos aumentan de 275 a 300 millones de pesos. ¿Se fijan entonces? Los supuestos que tengo para este caso pesimista, en que el margen bruto va a ser mayor que el caso normal, mayor este margen bruto, mayor porque en el caso normal era 45% y en el caso pesimista va a ser 40%. O sea, pesimista va a ser menor mi margen bruto. ¿Ya? El crecimiento de las ventas, acá era un 10%, pero yo pesimistamente digo que va a ser solo un 3%. Y se fijan ustedes que si comparamos nosotros la rentabilidad del proyecto, en el caso normal, 7.5, 7.5, 7.9, es mucho más alta que en el caso pesimista. ¿Ya? Ya. A ver, chicos. Miguel, ¿se entiende lo que estoy explicando, Miguel? ¿Mm? ¿Miguel? ¿O Marco? ¿Se entiende? Sí. ¿Ah? Sí. Sí, ya. ¿Y tú, Catalina? Sí, profe, sí se entiende. Sí. Anastasia. Sí, profe, sí estoy entendiendo. María Jesús, ¿se entiende? Sí, profe. Ya. Ángelo, ¿Qué, profe? ¿se entiende? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, dicho esto, voy a salir de aquí y le voy a volver a mostrar lo que estábamos hablando el otro día, ¿ya? Que es con este que está vacío. ¿Ya? Ya. Oye, una cosa que se me había olvidado decirte, esto se lo digo, creo que lo dije en la primera clase, ¿eh? Cuando hay trabajos grupales, yo siempre, no sé si han fijado que yo siempre indico que se elijan entre ustedes, pero me ha pasado alguna vez, por razón absolutamente de estudio, ¿no es cierto? Han habido alguna diferencia entre los chicos, o chicas, ¿cierto? Y se ha como complejizado un poco la entrega del trabajo grupal. Entonces, esto se los quiero decir, bueno, felizmente no han habido problemas ahora, por lo que veo, porque yo ya vi el trabajo que ustedes entregan en este ramo, el trabajo de hoy está bastante bueno, ¿eh? Yo los felicito, chicos, hay uno óptimo realmente, ¿ya? Yo mañana voy a poner las notas, pero están muy buenos los trabajos. Los tres trabajan muy bien.
Entonces lo que quería decir, creo que lo dije, lo voy a repetir, que a veces ocurren diferencias entre los chicos, sobre todo en los trabajos finales. Entonces, si es que llegara a ocurrir una cosa así, yo no tengo problema en que para un mismo trabajo hayan 3 o 4 versiones. ¿Ya? Si es que un trabajo para 4 alumnos, bueno, para mí es más pega, mucho más pega, pero yo tengo que respetarlo a ustedes. Entonces, si hay de un mismo trabajo para 4 alumnos, hay 2 versiones o hay 3 versiones, yo tengo que evaluarla nomás. Así que, por mucho respeto a ustedes. ¿Ya? Ya. Disculpen, quería decir eso, es que me acordé de un caso. Bueno, este trabajo, y yo creo que con este trabajo me parece que hubo un problema. Este es un trabajo que no lo estoy entregando a ustedes, porque este trabajo que no hicimos. ¿Ya? Si ustedes se fijan, esto es lo que hablamos en la clase pasada, ¿ya? Que hay un caso normal, que está en blanco, ¿cierto? Y yo lo que digo acá, el único dato que daría yo, es que las ventas, perdón, no, están en el otro lado. Está en blanco así. Caso optimista también, está en blanco, no hay nada, y caso pesimista en blanco. ¿Ven? Están los 3 casos en blanco. Pero para el trabajo, ¿no es cierto? Acá están los datos. ¿Ya? Vamos a suponer que este es el grupo de las chicas. ¿Ya? ¿Se dan cuenta ustedes que aquí están los datos? Los datos, para el caso normal, están aquí. ¿Ya? Por ejemplo, para el grupo de la Anastasia, la María Jesús, la Cintia y la Pía, ¿no es cierto? Aquí están los datos. Y estos datos de aquí son los que ustedes tendrán que colocar acá. Y con esta planilla que tiene fórmulas, ustedes ahí pueden desarrollar, tal como lo vimos hace poco rato, pueden desarrollar toda esta planilla, sin problema. Las ventas, con todos los datos que ustedes tienen acá. ¿Ya? Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿y estos datos de dónde salen? ¿Por qué estos datos? ¿De dónde salieron? Bueno, esos son los datos de la empresa, ¿cierto? Estos son los datos normales, porque desde mi punto de vista, para desarrollar una proyección financiera normal, la que yo diseño, la diseño con estos datos, en que las ventas iniciales van a ser de 550 millones, el margen bruto inicial va a ser un 42%, o sea, un 42% de 550 va a ser el margen bruto. ¿Ya? Estos son los GAP, 30% de las ventas, depreciación de la posición eso, ¿no es cierto? Impuesto un 22% y así. Todos esos datos. ¿Ya? Para el caso normal. ¿Ya? Y al mismo tiempo, para el mismo grupo 1, yo les doy los datos para que ustedes puedan diseñar para ese caso normal un caso optimista con estos supuestos que hay acá y un caso pesimista con estos supuestos. Caso optimista, ¿cierto? Optimista con respecto al caso normal es que va a haber un mayor margen bruto, en que va a haber un mejor crecimiento de las ventas, en que los intereses van a ser menores. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y para el caso pesimista, también, sean los supuestos. ¿Ya? Los supuestos de cómo cambian estos valores. Para un caso normal, cómo cambian en un caso optimista y cómo pasa en un caso pesimista. Es decir, con esos supuestos, cómo queda el escenario optimista y el escenario pesimista. ¿Ya? Ya, vamos a preguntar. A ver, Anastasia. Dígame, profe, perdón. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, sí, entendido con el ejemplo que dio. Ya, Sí, sí, entendí. ya. ¿Y tú, Ángelo, lo entendiste? Sí, profe, está todo claro. ¿Sí? Bueno, este era el trabajo que yo les quería dar a ustedes. Ven ustedes, pero... Bueno, no se pudo, pero yo les voy a hacer llegar esta
el ejemplo, en especial el ejemplo, porque el ejemplo que les di antes, ¿ya? Vamos a salir de acá. Este ejemplo que les di antes tiene fórmula. Este de acá. Toda esta cuestión ya, cada celda tiene fórmula. Así que a usted no le va a costar nada hacer esto. ¿Ya? Con estos supuestos, con todos estos datos, usted construye todo esto que está acá. Y con estos otros datos, que son similares a estos de acá, pero son distintos, porque hay supuestos, ¿no es cierto?, que son supuestos para el diseño de una planificación optimista con respecto al caso normal, también lo tienen con fórmula y el caso pesimista también. ¿Ya, chicos? Ya, preguntas sobre esto. Catalina, María Jesús, ¿hay preguntas sobre esto? Profe, eso sería como un análisis de sensibilidad, ¿cierto? Claro, exactamente, exactamente. O sea, porque uno lo que hace cuando tú haces una previsión financiera es esto nomás, es solamente esto el caso normal. Uno normalmente hace eso, nada más. Y que está bien porque yo con todos los supuestos que me planteo, me estoy planteando, ¿no es cierto? Con esta deuda que yo voy a, ¿cómo se llama?, comprometer con un banco, ¿no es cierto? Con esta deuda de 108 millones, 180 millones, aquí yo con esta inversión que yo voy a comprometer con esta deuda ante el banco, yo espero tener todo este crecimiento de ventas. Yo espero tener un crecimiento del 10% anualmente de mis ventas. O sea que en el año 1 yo voy a estar vendiendo 500 millones y en el año 5 voy a estar vendiendo 732 millones. Gracias a esta inversión. ¿Ya? Gracias a esta inversión. Y para hacer esta proyección, lo otro que me planteo yo, y me planteo todas estas cosas, ya, yo voy a vender eso, ya, pero también yo espero tener un margen bruto siempre el 45%, o sea, que en cada periodo, mi negocio, la resta de las ventas menos los costos, sea siempre un 30%. ¿Ya? Bueno, esto se podría complejizar más porque uno podría decir, bueno, mi margen bruto va a ser el 45% en el año 1 y 2, y en el año 3 y 4 va a ser de 48%, en el año 5 de 52%. Podría ser, ¿no es cierto? No, y de hecho, a veces se hace así, pero yo para simplificar la explicación y para que ustedes entiendan el concepto, yo coloqué un aumento de margen bruto parejo en los 5 años, 45%. Y todos estos datos de acá son supuestos, ¿cierto? Y este es mi trabajo. Pero tal como decías tú recién, bueno, este encuadro, pero yo lo quiero exponer, lo quiero sensibilizar, ¿no es cierto?, a que pudiera pasar otra cosa. Lo quiero sensibilizar a un escenario optimista, o sea, que mis cuentas, todas estas cuentas de utilidad y rentabilidad podrían ser mejores aún, caso optimista, pero también un caso pesimista, ¿ya? De que todas estas cuentas que tengo acá podrían no ser tan positivas, ¿ya? Y por eso que yo en el caso pesimista me planteo supuestos, como por ejemplo, el crecimiento de las ventas no va a ser un 10%, sino que va a ser un 8%. ¿No? Y entonces, conforme al ramo que estamos hablando, ¿no es cierto?, análisis de decisiones financieras, lo que estamos buscando acá nosotros, chicos, es tener antecedentes de la proyección de una empresa sensibilizada a escenario optimista y pesimista, ¿ya? Entonces lo que vamos nosotros es analizar eso y analizar una buena decisión financiera. Por eso el ramo se llama análisis de decisiones financieras, porque con lo que a nosotros nos resulte acá, ¿ya? Caso normal, primero que nada, es 7,58. Pero podría haber sido, el escenario del caso normal podría haber sido
la rentabilidad podría haber sido menos 0,4. Esto. Podría haber sido eso. Pero no, nosotros tenemos que hacer esto y esto lo sensibilizamos a que en un caso optimista, en vez de 7,58 va a ser 9,98. Y en el caso pesimista, en vez de 7,58 va a ser solo el 3,58. ¿Se fijan? ¿Ah? Es el concepto de lo que estamos hablando. ¿Más preguntas, chicos, sobre esto? ¿Mm? Catalina, Marco, Profe, ¿sí? ¿podría subir la clase pasada? Claro, por supuesto. Gracias. La clase pasada, fíjate que estuvimos hablando nosotros de esto mismo, pero estuve explicando una parte, ¿eh? Estuve explicando este mismo formato, pero vacío. Porque quise explicarlo así primero. ¿Ah? Yo lo que expliqué, bueno, voy a subir esa clase obviamente, yo lo que expliqué en la clase pasada fue ¿viste? ¿Lo ves? Sí. ¿Viste? Entonces acá el único dato que yo doy, en este caso, podría ser 650 millones de pesos. ¿No? Eso. ¿Ya? Entonces, con este dato, solamente eso, ustedes construyen todo lo demás. Ese lo copian ahí, 650 millones, ¿cierto? Después la planilla va haciendo todo. Después, el margen bruto porcentaje de las ventas, vamos a suponer que un 50%. ¿Ya? 50%. ¿Ya? Este va a ser entonces 300. Estos datos sí que tienen que copiarlos al comienzo. Los otros son después los periodos 2, 3, 4 y 5, ahí empieza a operar la fórmula. ¿Ya? 325 millones. ¿Ya? El GAP, vamos a suponer acá, todos estos datos de los gastos, pues el GAP van a ser el 30%, a ver, el 30% de las ventas. ¿Ya? 30%. O sea que esto es, ¿ya? Esto va a ser 195 millones. No, ¿cuánto es, chicos? Niños. ¿Están siguiendo, chicos? ¿Estás siguiendo la clase, Ángelo? Sí, profe. Ya. ¿Serían 195.000 ahí? Exactamente, muchas gracias. Exactamente. GAP serían 195 millones. Justamente, ¿viste? Muy bien, que esté atento ustedes. Ya sí, pues, ustedes lo van completando, ¿ya? Y la resta de ese menos eso, son 650 menos 325, ¿sí? Eso también lo sacan de ahí. Y eso serían 325, era que un 50%. Ya sí, pues, ven usted llenan el primer estado de resultados, con todos los datos que tienen acá. ¿Ven? Con todos los datos que tienen acá, ustedes completan eso, y ¿cómo completan el resto? Con esto que aparece acá. Con que el crecimiento de las ventas es de un 10%. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a ver si me funciona esta cuestión aquí. ¿Eh? Pensé, chicos. Es que tengo un computador que no es muy bueno acá. ¿Ah? ¿Esto cuánto era? No, me lo he puesto todavía. Acá, 15%. No, perdón. No. Vamos rápido. No todavía. Vamos a suponer que acá que se meta la venta un 15%. ¿No? Ya. Entonces esto es aquí, es ahí, ahí. ¿Ya?
es esto. ¿Ya? No, no era nada la fórmula. Ahí tendría que ponerle por Sí. 1.15 Sí, tienes razón. Sí, para pero es que, que... sí, pero es que yo quiero copiar esto. Es que esto se hace... No, es que yo lo que quiero es que esto me salga solo. Hay una fórmula. Profe, si muestra la fórmula anterior, ¿cómo era? El que estaba Ah, ya, reemplazado. ya. Eso. Muy bien, vamos a hacer eso. A ver, vamos a parar esto acá. Y vamos a hacer esta, que era esta. ¿Ya? El crecimiento de las ventas. Vamos a colocar ahí. Ah, sí. Es la cantidad por 1 más S. Ya. Así parece. Más. Este parece que era esto, ¿no? No sé. Le faltó un paréntesis, profe. Ahí está. Ah, ahí está. Ahí salió, claro. Ya, pues y esta cuestión, yo entiendo que la corro no para allá. No, hay otra cosa que hay que hacer ahí. Bueno, chicos, pero ustedes son capos de esta cuestión. Entonces, esa es la idea, ¿entiendes? Que porque esto es una que no está con fórmula. Ven ustedes, la que está con fórmula es la otra, por eso que les voy a enviar la otra yo, para que copien la misma Excel, pero que tiene fórmula. Que ahí, si yo hago eso, les va a tirar todos los datos para allá. Y no solamente eso, sino que todos los demás. ¿Ya? Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, y no sé si me preguntó Miguel, parece, ¿cierto? Claro, lo que cuando uno hace una previsión financiera, tienes que, cualquier dato que tú des, incluso hasta en un flujo de caja, siempre uno tiene que plantear dos escenarios, hacer una sensibilidad. Normalmente en negocios, los análisis de sensibilidad se hacen al precio. ¿Qué pasa si se varía el precio? ¿Cierto? O también, ¿qué pasa si se varía la cantidad o el rendimiento? P por Q. ¿Ya? A eso se hace normalmente la sensibilidad. ¿Ya? A precio, que aumente el precio o que baja el precio, y que aumenta la cantidad, el rendimiento o que baja el rendimiento o la producción. ¿Ya? Chicos, preguntas por favor sobre esto. Porque mira, me interesa mucho que me hagan preguntas sobre esto porque esta es la prueba que lo hicimos. ¿Mm? ¿Ah? Marco, ¿tiene alguna opinión? Ángelo, Profe, ¿sí? ¿en qué clase explicó el trabajo que ahora tenemos que hacer? El trabajo que tienen que hacer ahora, ¿cuál es el del trabajo final? Sí. Esto lo he explicado varias veces, pero ya, vamos a ir al tiro ahí, ¿ya? Ahí, No, es que no encuentro las clases por eso. Ah, no, pero sí están subidas esas clases. Mira, vamos a ir al tiro eso, pero quiero más preguntas sobre esto. Chicos, Marco, ¿alguna consulta ¿A sobre esto? qué se refiere cuando dice valor dinero en el tiempo sin IPC? Ah, ya. Vamos a ir al tiro eso. Vamos a salir acá. Ah, pero no te lo explico al tiro. Valor del dinero sin IPC se refiere a que todas estas cifras, para que sean reales en una proyección muy real, todas estas cantidades, sobre todo cuando se colocan en el tiempo, tienen que tener incluido, por ejemplo, las ventas. Estas ventas, vamos a sacar esto acá. Antes incluso de tomarlo en cuenta, yo a estas ventas tendría que aplicarle además un factor de variación del IPC. ¿Te fijas? ¿Ah? Tendría que aplicarle eso yo. O sea, 650 millones por más 1,1 que el 10%, ¿no es cierto? Más el IPC en un año más el, no sé, 2,8%.
Y así en el año 3 también, año 4 también y 5 también. ¿Ya? Pero para no complejizar eso, yo le puse valor de dinero en el tiempo sin IPC. O sea, sin considerar eso. Ahora, lo que se hace normalmente acá, para no tener que estar incluyendo el IPC, es que todos estos datos se expresan en UF, en unidad de fomento, que tiene incorporado el concepto del IPC. ¿Se entiende? Sí, entonces por eso ponía constante como que sin Claro, IPC. claro, Ah, ya. claro, porque normalmente esto debería o estar expresado en UF o si se expresa en peso, tendría que tener incorporado año a año el IPC que se va generando. Acá normalmente se hace es como una especie de polinomio, que tú lo vas incorporando año a año con un IPC, obviamente estimado porque no sabemos. Por ejemplo, nunca alguien se habría imaginado que vamos a tener un IPC tan alto este año. No sabemos el IPC que vamos a tener otro año, porque Chile hasta el 2000, antes de la pandemia, nosotros teníamos IPC, pero bajísimo, hace como 10 años anteriores, IPC muy bajo. ¿Te fijas? Pero el entorno macroeconómico suele cambiar, ¿no? Suele cambiar bastante muchas veces, ¿no? Entonces, por eso que cuando nos fijamos supuestos, acá, cuando nos fijamos supuestos, perdón, nos fijamos, algo va a salir de acá, espérate. Nos fijamos estos supuestos que están acá, porque todos estos son supuestos, tienen que ser supuestos en lo posible, muy cercano a la realidad, porque esto, cuando hacemos una proyección financiera, nosotros decimos que vamos a aumentar las ventas en un 15%, esto no es lo que me gustaría, porque a lo mejor lo que a uno le gustaría es que uno creciera anualmente como un 50%, pues si yo vendo 1000 ahora, el otro año vendo 1500, el otro año vendo 2250, pero esa es un anhelo, una aspiración. Acá lo que hay que colocar es cuánto cree uno, pero así, con respaldo, sin pasión, ¿no es cierto? No el que me gustaría, sino que el posible. ¿Cuánto podrían crecer mis ventas con este crédito que yo estoy pidiendo? ¿Me entiendes? ¿Ah? Entonces, por eso que es tan importante esto que estamos hablando. O sea, todos estos datos que vienen para acá van a formar parte de estos otros, de estos supuestos, digamos, que ustedes, digamos, van a hacer al comienzo. Y esos supuestos que son para el caso normal, ¿no es cierto? Después ustedes se tienen que plantear un escenario optimista y un escenario pesimista. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Quién me preguntó? ¿Marco? ¿Quién me preguntó recién? ¿Marco o Miguel? ¿Quién me preguntó, chicos? El Marco le preguntó al profe. Ah, ya. Marco, ¿se entendió, Marco, lo que te expliqué? Me parece que está sin ahora. Ya. Catalina, ¿se entiende lo que estamos hablando? Sí, profe. ¿Ya? ¿Y tú, Ángelo? ¿Esto que estamos hablando en este momento, Ángelo? Sí, profe, también. ¿Ya? ¿Y María Jesús? Sí, profe. Anastasia, tú también, ¿cierto? Sí, profe, sí entendí. Entonces, mira, chicos, después del recreo vamos a hablar del trabajo final. Qué bueno que me hayan preguntado, porque eso yo quiero verlo harto con ustedes. ¿Ah? Profe, eso, yo tampoco he encontrado las clases. Tengo anotado sí lo que he dicho, pero no están los links en la plataforma. Pero las clases están, po. O sea, sí, los voy a revisar, pero yo el otro día, y porque ustedes mismos, antes de la pandemia, una de ustedes me pidió que subiera las clases, yo las subí todas. Antes de la pandemia, Ya. yo lo expliqué esto antes de la pandemia. Pero Sí, no, sí, lo voy a revisar. pero ¿Ya? ya, porque están hasta el 22 de octubre, me parece, la última clase. No Sí, hay, no hay más como link o el Word que usted manda, no hay ninguno. Es que después del 22 de octubre no tuvimos más clases, parece.
No, pues, pero después viene la de diciembre, pues, a inicio de Sí. diciembre. Sí, pero no- todas estas clases que estamos hablando, estado del trabajo, pero no te preocupes, lo vamos a hacer de nuevo. Yo lo hicimos antes de la pandemia, el trabajo final. Pero mira, lo voy a buscar y se lo voy a, y si no está, obviamente se lo voy a reenviar. Pero obviamente, ¿ya? Ya. Mira, antes de Gracias, terminar, profe. pero lo vamos a ver, no te preocupes. Ya, mira, esto es una cosa que lo habíamos iniciado, ¿no? Y vamos a hablar un ratito más sobre esto. Ya. De esto estamos hablando. Ven un PowerPoint, ¿no es cierto? Profe. Sí, profe. Ya. Repaso, ejercicio de planificación financiera. ¿Ya? Todo lo que estamos viendo nosotros ahora es de planificación financiera. ¿Y qué significa eso? En una planificación, paso de una planificación de su negocio, es que ustedes puedan adoptar supuestos, crecimiento de venta un 10%, por ejemplo, o un 3, un 15%, supuestos que sean coherentes según el tipo de empresa o de negocio, así como el escenario en el que se esté estudiando. Así la previsión realizada incluirá datos posibles y creíbles. ¿Se dan cuenta ustedes que entonces cuando ustedes hacen una planificación financiera en el escenario normal, tiene que ser, cuando dicen crecimiento de las ventas, un 10%. Ese 10%, les vuelvo a repetir, no es una aspiración, sino que tiene que ser una cosa posible y creíble. ¿Ya? Entonces, elaborar ese estado de resultados en el escenario normal, de balance general, y saber bien cómo se compone. O sea, uno para eso tiene que ver lo que ustedes ya aprendieron de la historia, los datos que arrojan el balance, el estado de resultados. Cómo salió para ese negocio la elaboración de los ratios que elaboraron ya y que interpretaron. Y ahí viene la proyección del estado de resultado del flujo de caja. ¿Ya? También hay proyección de balance general. Algunos consejos para hacer esto. Por ejemplo, estábamos hablando que ahí estamos viendo recién una proyección a 5 años. ¿Ya? ¿Por qué a 5 años? Porque uno quisiera pagar la deuda en más años. Uno podría pagarlo en 10 años también, ¿cierto? Podría hacer un flujo de 10 años para pagar 10 millones de pesos y 1 millón de pesos cada año. Pero eso es bastante poco práctico porque en la medida que tú proyectes a más años, crece la incertidumbre. O sea, todos esos supuestos que se están planteando ustedes son supuestos que pueden ser muy inútiles. ¿No? Por eso es que se dice que proyectar a 50 años es absurdo, casi ridículo, y proyectar a 10 años también. A menos que sea una cosa muy especial, que esto también lo hemos hablado antes, como por ejemplo plantaciones frutales. ¿Ya? Plantar durazno cerezo, incluso frambuesas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son negocios que se empiezan a consolidar recién como el quinto, sexto año. Pero si uno va a proyectar, hacer una proyección de producción de tomate en un invernadero, no puede ser a 5, 6, 8 de años, no, porque los tomates, ¿cierto? Una plantación de tomate en invernadero al aire libre, perdón, disculpe, estaba hablando de tomate, no, es una plantación anual. Una plantación de frutilla, que es un frutal, no se puede proyectar así como en el frambueso o como en los cerezos a 10 años, sino que la frutilla no más de 2 años. ¿Por qué? Porque las frutillas, si bien son un cultivo permanente, son un cultivo permanente que normalmente dura solamente 2 años. Entonces, por eso que cuando se proyecte, se tiene que tomar muy en cuenta el negocio que uno va a proyectar. ¿Ya? Y cuando uno proyecta mucho plazo, la información va a ser muy imprecisa y puede ser imprecisa, poco valiosa. El rango, o sea, el periodo en que uno va a proyectar, tal como decía yo recién, depende de cada negocio. En general, se recomienda proyectar entre 3 a 6 años, dependiendo del rubro, dependiendo del negocio. Ahora, las proyecciones, los periodos que estamos viendo, que ahí veíamos que teníamos 5 periodos, que eran años, 2022, 23, 24, 25, 26, ¿no es cierto? Pueden ser anuales, pero para algunos rubros
pueden ser semestrales, cuatrimestrales, incluso hasta mensuales. Las proyecciones, por ejemplo, en un cultivo de, no sé, en una hortaliza, puede ser tranquilamente mensuales, ¿no? El tomate tiene un ciclo productivo no más de 5 meses, ¿cierto? 5 o 6 meses, entonces las proyecciones de producción y por lo tanto de ventas no puede ser de 2 años en tomate en invernadero. ¿Ya? Y con respecto a las ventas, la misma cosa, el nivel de las ventas actual, el nivel de venta que ustedes se fijen cuando empiezan con la planificación, donde ustedes vieron que teníamos en esa proyección 500 millones de pesos, ese valor que ustedes suponen de venta es muy importante para la proyección y por lo tanto para conocer las posibilidades de crecimiento de la empresa. El crecimiento de las ventas, esto es lo que estamos viendo recién, si un 10%, 5%, 8% debe ser creíble y realista y estar fundamentado según un cálculo serio. Cálculo serio acá, ¿cuál podría ser? El crecimiento de ventas que ha tenido este negocio en los últimos 2 años, que el trabajo que han estado haciendo ustedes, analizando el año 2019-2020. ¿Cómo han ido creciendo las ventas en el estado de resultados? ¿O han ido decreciendo? Bueno, ahí tienen ustedes un respaldo para fijar un crecimiento de venta posible. ¿Ah? Un crecimiento de venta teniendo en cuenta sí, que se va a hacer una inversión. ¿No? Entonces, fijan que es muy importante esto de elaborar o diseñar supuestos e hipótesis es muy, muy importante, pero tiene que ser creíble y realista. ¿Ya? Las cifras que nosotros demos en el escenario normal tienen que estar basadas en antecedentes históricos, a lo menos de los 2 años anteriores al año actual. También importante el análisis de mercado, cualquier otro mero que pueda constituir una estimación seria y cierta. Claro, nosotros a lo mejor desde el punto de vista productivo, con harto insumo, harto fertilizante, harto pesticida, nosotros podemos tener un crecimiento enorme de la producción, ¿no es cierto? De la producción de melones tuna, ¿cierto? Una tremenda proyección porque vamos a producir mucho, pero no necesariamente una mayor producción implica una mayor venta. No, porque la producción, acuérdese que la venta es producción por precio. Podemos tener una producción muy grande, creciente, en los 3 primeros años en melón tuna, producción, rendimiento, tantas toneladas de melones o tantas unidades de melones, pero eso va a depender del precio también, porque podría ser que el rendimiento haya aumentado mucho, pero que el precio haya estado estable, o incluso que el precio haya bajado. Por lo tanto, no necesariamente las ventas van a ser crecientes. ¿Ya? Y esto es lo que Marco, estábamos hablando con Marco, ¿no es cierto?, la importancia de la sensibilización de datos de interés. Para comparar resultados se recomienda siempre crear escenarios paralelos, escenarios optimistas y pesimistas, lo que va a facilitar adoptar una decisión financiera determinada. ¿Ya? Bueno, chicos, a ver, vamos a llegar hasta aquí porque ya los cansé mucho. ¿Qué les parece que nos veamos en 15 minutos más, chicos? Bueno, profe. Bueno, ¿Ya? profe. ¿Ya? Sí. Voy a dejar en pausa entonces la clase. Y vamos a empezar, o sea, vamos a retomar esto, pero vamos a empezar repasando el trabajo final. ¿Ya? Ya, chicos. Paramos aquí. Sí, profe. Ya. Ya, chicos. Ya. Anastasia, ¿tú eras la que me preguntaba por el trabajo? ¿O era la María Jesús? ¿Quién era? La Jesús, profe. Ya. ¿Llegaste, María Jesús? Sí, profe, ahora sí. Vamos a ver al tiro eso de mi centro. Así que lo tengo aquí. Sí, aquí está. Ya. ¿Se ve un Word que estoy mostrando? No, profe, no se ve. Ya. Vamos a ver de nuevo.
Vamos a ir de nuevo. Acá. Esto no es, esto no es. ¿No? Ya. Ahí, acá. Ahí. ¿Y ahí se ve? Sí, profe, ahora sí se ve. Ya, ya mira. Bueno, este trabajo, mira, creo que también estuvimos hablando la clase pasada de este trabajo. Mira, este trabajo final, este que se entrega, no me acuerdo bien si el 13, 14, 15 o 16. Ustedes para este trabajo están divididos en estos grupos que están aquí, ¿ya? Por ejemplo, tú, María Jesús, estás en este grupo, con Cinta, Anastasia y con la Pía, ¿ya? Y ustedes tienen que ver esta empresa, Cooperativa de Ahorro y Crédito La Unión Capual. Si tú te metes a internet, vas a un buscador, a cualquier buscador, y coloca Estado Financiero Cooperativa de Ahorro y Crédito Capual, lo va a encontrar, y ahí va a encontrar, ¿qué es lo que va a encontrar ahí? Ahí lo que va a encontrar tú es una memoria, que es un documento bastante robusto, debe tener como una, no sé, unas 150 páginas, dependiendo de la empresa, ¿ya? Donde aparece todo esto que vamos a ver acá ahora, ¿ya? El mismo tipo de trabajo lo tiene, ¿no es cierto?, el grupo de Darío, Ángelo y Sebastián, ¿ya? Que es DETACOP, que es otra cooperativa, una cooperativa de ahorro y crédito, ¿ya? Que se llama El Detallista. Y otra cooperativa que es Orencop, ¿ya? Lo tiene la Francisca, Marco, la Catalina y Marcelo Sepúlveda, ¿ya? Esto es el trabajo en grupo que ustedes tienen que hacer para cada una de estas empresas, ¿ya? ¿Y cuál es el trabajo? Es este, ¿ya? Es un trabajo final el que tienen que hacer acá, este trabajo. Profe, Sí, dime. ahí en lo de los grupos, nosotros el primer Work and View estábamos en el grupo, espérame un poquito. Grupo 2 parece. Sí, en el grupo 2 estábamos como Cooperativa de Ahorro y Crédito El Detallista. ¿Esos son ustedes? Sí, ese tenemos nosotros porque yo eso mismo le iba a preguntar ahora porque me metí a unas páginas y me salían dos páginas distintas desde CERNAC y otra página web. ¿Qué páginas sabían, perdón? Una me parecían como datos que el CERNAC tenía números de esa página, esa Cooperativa de Ahorro y Crédito El Detallista, y otra me metí directamente que no sé si será la página oficial de TACOP. Sí, pues DETACOP hay uno solo. Que Ya. su nombre, y ahí en esa página que tú encontraste, no en el CERNAC, eso no tiene nada que ver, ¿viste? Nada que ver. Es una página que es del DETACOP, y a mí me consta porque cada una de estas cooperativas yo la he visto recientemente. Por eso que se la encargué. Ya, sí, pero de TACOP era la de nosotras, profe. Ya. ¿Y Ángelo, estás presente? Sí, profe. Ya. ¿Y la de ustedes cuál es? Yo sí había visto ¿Ah? nosotros de TACOP, pero no, o sea, yo había visto cuando la primera vez mostró esto, ¿Sí? que estaba así como está ahora. Pero si las chiquillas ya empezaron con hacer ese trabajo, no tengo problema en que lo Sí, cambiemos. porque las tres tienen la misma grado de facilidad o dificultad, exactamente lo mismo, porque las tres hay datos. Entonces, María Jesús, ¿ustedes empezaron este trabajo ya? Yo sí, profe. Yo empecé con de TACOP. Ya. Tenemos Entonces, la historia de la empresa y el objetivo, ya. el giro también.
Ya. Entonces, ¿está Darío presente, Ángelo? De ese grupo estoy yo nomás, profe. Ya. ¿Y ustedes han visto este trabajo antes? O sea, esto no lo hemos visto, no hemos empezado todavía. Ya. Entonces, si te parece, vamos a cambiar. Yo lo voy a colocar a ustedes para que hagan el del Capual. ¿Ya, Ángelo? Por favor. Sí, profe, no hay problema. Ya, lo vamos a cambiar al tiro. Bueno, pero ahí eso lo vamos a cambiar, no se preocupen. Entonces el trabajo de Cintia, Anastasia, Pía y María Jesús es el de TACO. ¿Ya? ¿Está bien, María Jesús? ¿Ya? ¿Y Anastasia? ¿Está bien o no? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a cambiar al tiro esta cuestión aquí. Oye, fíjate que buena noticia en el sentido que es posible hacer, en el sentido que se puede hacer este cambio, pero no lo encuentro nada muy buena noticia que vamos a preguntar después al otro grupo porque tienen que empezar a hacer este trabajo luego, Ángelo. Espérate, esto lo vamos a andar aquí, ¿ya? Entonces los chicos, ahí, esto es cortar, acá, pegar, ¿ya? Ya. Listo. ¿Ya? Y Marco, ¿está presente Marco, la Catalina o Marcelo, Francisca? ¿Está alguno de ustedes presente? ¿Está Marco, chicos? Bueno, más allá de que esté Marco, usted, Marcela, Catalina, Marcelo, Catalina y Francisca, este trabajo es de usted, Orienco. Entonces, mira, Ángelo, este trabajo del Capual, tal como le estaba explicando yo a las niñas, ¿no es cierto? Se tienen que meter en un buscador que puede ser el Chrome o el Firefox o el, ¿cuánto se llama? El Edge, cualquiera, y ustedes colocan empresa, cooperativa tanto Capual o colocan, para mi gusto mejor, estados financieros, cooperativa de ahorro y crédito de la Unión Capual. Entonces ahí, repito, les va a salir un documento, ¿ya? ¿Qué es la memoria? Así se llama el documento, es una memoria de esta cooperativa, de ahorro y crédito de la Unión. ¿Ya? Y en esa memoria, tal como lo vieron las niñas ya en el DataCop, está toda la historia de la cooperativa, refería especialmente a los dos últimos años, refería a 2019 y 2020, tal como yo se lo he enseñado. O sea, toda la información que hay de toda esta empresa, ¿no es cierto?, que son empresas grandes ya, la memoria consiste en un diagnóstico, ¿no es cierto?, o en un estado de situación que es público, ¿no es cierto?, donde al lector, o sea, a usted, les permite saber cuál es el estado de situación, ¿no es cierto?, de Capual, en el caso de usted, Ángelo, y de TACOP, en el caso de las chicas, ¿ya? Y eso es lo que hemos visto siempre, o sea, para hacer cualquier cosa se necesita, proyectar cualquier cosa, se necesita saber cuál ha sido el diagnóstico del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2020. ¿Ya? ¿Y por qué se hace eso? Porque el sistema, el Comité de Mercado Financiero, ¿no es cierto?, exige que se haga esto, no solamente por transparencia, sino que para mostrar a los posibles inversionistas, ¿no es cierto?, ¿ya?, que puedan conocer de esta empresa para saber si están en condiciones o les interesa participar ya sea comprando bonos o comprando acciones o comprando deuda incluso. ¿No? Ese es el sentido de esto. ¿Y por qué yo le he encargado este trabajo? Que entre paréntesis, la valoración es de un 40% la nota final, eso lo vimos la vez pasada, y acá lo que se pide, ¿no es cierto?, es un archivo Word de unas 10 páginas, a lo menos, ¿no es cierto?, ¿ya?,
que acá lo que yo quiero que ustedes hagan, digamos, ejerciten la capacidad de síntesis, ¿cierto? ¿Ya? Se entrega con 2 archivos, un archivo Word de 10 páginas, y todo lo que ustedes hablen adentro, ¿no es cierto?, lo tienen que expresar en cifras, ¿no es cierto?, acompañar con una Excel, con fórmula, con la información que corresponda, ¿ya? Fecha de entrega antes del 13 de enero, bueno, esto lo podemos extender un poco más allá, ¿ya? Esto lo vamos a cambiar un poco, una semana más yo creo que la vamos a agregar, ¿ya? Acá la nota, el 40% de la nota va a ser del contenido, ¿ya? O sea, de lo que me entreguen, ¿ya? Que me entreguen estos 2 archivos bien completitos. Del análisis, acá yo quiero que ustedes, en especial en este, me hagan un buen análisis. Ya lo voy a explicar a qué me refiero con el análisis, ¿ya? La presentación, 15%, y que me agreguen referencia bibliográfica o links que hayan consultado. Todo eso suma 100%. Ya. ¿De qué se trata el trabajo? ¿De qué se trata el trabajo? A ver, Ángelo, ¿tú estás en la clase cuando expliqué esto, Ángelo? Creo que no estuve esa clase, profe. ¿Ya? ¿Y tú, Anastasia? Yo sí, profe, sí estuve. Ya, ya. Entonces, esto lo voy a grabar ya, ¿ya? Para subirlo a la... Ya, ¿qué es lo que yo necesito que ustedes hagan de eso? Que ya, no sé si tú, Anastasia, Jesús, ya me dijeron ya que habían estado viendo el archivo del Vitacop. Ya vieron ahí la historia de la empresa, ¿cierto? Vieron el objeto social de la empresa, que ya vimos la clase pasada también. Esto lo vimos, ya no sé, el objeto social es el rubro al que se dedica la empresa, ¿ya? Ahí también aparece en la estrategia del negocio que tiene cada una de estas cooperativas, el objetivo que tiene cada una de las cooperativas y la clasificación de riesgo actual. Aquí yo quiero que ustedes me hagan el contrapunto entre lo siguiente, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos financieros que se planteó esta empresa? Por ejemplo, el Capoal. ¿Cuáles son los objetivos que se planteó en 2020, que se planteó en el 2019 para 2020, que aparece en la memoria? ¿Y cuáles son los objetivos que se planteó la empresa para el 2021? Y esto es un año que no ha terminado todavía. El año pasado, en el 2020, Capoal, Detacop, Yorimcop, en esa memoria se plantearon los objetivos que ellos esperaban, objetivos financieros, alcanzar durante el 2021. Y esto se va a saber en enero del 2022. Ahí se va a saber si los objetivos que se plantearon, objetivos financieros, para 2021 se alcanzaron o no. Misma cosa con la estrategia. Con la estrategia que se estableció en 2019 para el 2020 y la estrategia que el año pasado, en 2020, ellos se planteaban para el 2021. ¿Ya? Estas cosas están dentro de la memoria. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes, con una muy buena capacidad de síntesis, puedan referirse a esto. Por ningún motivo aquí se puede copiar y pegar porque yo me voy a dar cuenta inmediatamente de eso. ¿Ya? Por ningún motivo se puede copiar y pegar. ¿Ya? Aquí es donde yo quiero que ustedes recurran a su capacidad de síntesis. ¿Ya? Misma cosa con la estrategia. Esto es leer y sintetizar. ¿Ya? Y acá viene un trabajo, yo cuando les digo a ustedes que este trabajo ojalá lo hagan entre todos, entre el grupo, por ejemplo, el grupo es Álvaro, es Darío y Sebastián, aquí se van a tener que repartir la pega, porque eso es lo que yo busco, que se repartan la pega. Antes alguien se dedicará a esto, a la historia de la empresa, otra persona se dedicará a lo mejor a esto, a sintetizar, a hacer síntesis de lo que aparece en la memoria de esto, y quizás otro del grupo, ¿no es cierto?, se dedique a esto. Esto es más trabajoso, porque esto hay que hacerlo, que es en la memoria aparece un balance, un estado de resultados del 2019-2020, ustedes ya saben trabajar con eso,
Yo en la clase pasada me parece que ya le enseñé a ustedes que elaboren un Excel con fórmulas, ¿no es cierto?, con las principales cuentas, no menos de 10, ¿ya? ¿Se acuerdan que eso lo expliqué en la clase pasada yo? De cada estado financiero, o sea, del balance, el estado de resultados, como estas memorias incluyen un balance kilométrico, ¿no es cierto?, con muchas cuentas, yo ya les enseñé a ustedes cómo digamos, hacer un balance y que ustedes elaboren esa Excel, con menos cuentas, ¿ya? Con estos datos, con la Excel que ustedes van a hacer por su cuenta, ¿no es cierto?, 2019-2020, que esto ustedes ya lo aprendieron, me di cuenta de los trabajos que me entregaron ahora hace poquito, ¿cierto?, en el trabajo 2, esto ustedes ya lo saben hacer, ¿ya? Ya saben hacer también esto de determinar e interpretar al menos 2 ratios financieros de los 4 ámbitos, o sea, 2 de liquidez, 2 de endeudamiento, 2 de gestión, 2 de rentabilidad, ¿ya? Comparar estos ratios de 2019 con los de 2020, hacer un análisis comparativo horizontal a partir de los datos financieros, hacer un resumen del análisis financiero evolutivo 2019-2020, hacer un benchmarking con otra empresa, o sea, acá benchmarking significa comparar ratios, por ejemplo, financieros de Capoal con los que determinó Datacop o con los que determinó Orincop. ¿Ah? A lo menos uno de ellos, ustedes lo pueden hacer porque las 3 cooperativas son de la misma industria, porque son cooperativas, ¿ya? Y el relacionamiento, y ahora bien, el relacionamiento de los objetivos financieros, estos que están acá, explicar cómo se relacionan estos objetivos financieros con los ratios que ustedes determinaron, ratio interno y con lo de benchmarking, ¿ya? Ya, todo esto se saca, ¿no es cierto? También, esto se extrae y se sintetiza, esto también se extrae y se elabora, esto, ¿ya? Y acá, esta es la parte que a mí me interesa mucho, 40% del análisis. Esta parte me interesa mucho ver de ustedes. Yo, a partir de todos estos datos que hay acá, todos estos datos que ya hicieron, más todo lo que investiguen que aparece en Internet en el año 2021, que cada grupo pueda hacer un análisis de lo que se fijó la empresa para alcanzar los objetivos planteados para 2021. ¿Ya? O sea, yo creo que ustedes como grupo se puedan referir a que si la empresa alcanzó o no, esto alcanzó o está alcanzando, porque estamos a 22 de diciembre, alcanzó o está alcanzando el objetivo que se planteó para 2021, que se los planteó en 2020. Misma cosa para la estrategia. ¿Ya? Si la empresa, esa estrategia que definió para 2021, ustedes piensan que se va a mantener o se va a ajustar a los resultados. Y las conclusiones. ¿Ya? A ver, esto como digo, yo esto ya lo había enseñado bien, entonces yo les pido, chicos, que me digan si se entiende esto que acabo de explicar. ¿Quién me preguntó esto? La María Jesús, tú me preguntaste esto, ¿cierto? Anastasia fue. ¿Mm? Yo, profe. María Jesús. Ya. ¿Se entiende, María Jesús? ¿Sí? Sí, se entiende. Eso es, ¿viste? Entonces, ustedes se van a meter en Datacop, lo que tú me estabas contando, esto ustedes ya lo están viendo. Otra de ustedes son 4, otra que se dedique a ver esta cosa de longitud, y esto se tiene que plantear un plazo determinado, que, no sé, de aquí a una, no sé, pues, 6 de enero, por ahí que puedan hacer esto, ¿ya? O antes, ¿ya? Y otra simultáneamente de ustedes que se dedique, a que maneje más la cosa de planilla y todo eso, ¿ya? Que se dedique a esto otro, ¿ya? Y ahí tienen que dejar un tiempo, ya por lo menos una semana, para que una vez que tengan todo esto listito, ustedes se junten, ¿no es cierto?, para analizar, para esto, para primero ver el análisis evolutivo. ¿Para qué? Para que ver páginas de internet de ahora, del 2021, ¿cierto? Mira, y ahí me dejé eso algo que viste tú
del CERNAC, capaz que ahí pueda salir algo de la empresa, pero a esta altura, por acá, ¿viste? Alguna opinión sobre algo, no sé, porque que a la cooperativa Tetacop no ha tenido los clientes que quería tener, o que la cooperativa Tetacop, qué sé yo, por algo sale en CERNAC, que hay gente que está reclamando porque la Tetacop no está cumpliendo. Te fijas, todos esos datos que están saliendo en internet sirven para qué? Para esto, para este análisis que ustedes van a hacer acá, en Tetacop, por ejemplo. El análisis de lo que se fijó la empresa en cuanto a objetivos financieros para el 2021. Como grupo, ustedes que analicen si la estrategia que definió la empresa para el 2021, ¿no es cierto?, se cumplió, se mantiene, se ajustó a los resultados o hizo otra cosa nada que ver, o está haciendo otra cosa, y por qué. Y con las conclusiones. ¿Ya? Anastasia. ¿Está Anastasia? No. ¿Quién más está? Usted está chico, a ver, vamos a ir de aquí. Marco, ¿estás por ahí? Marco o Ángelo. Sí, profe. Sí, profe, aquí estoy. ¿Ya? ¿Y se entiende esto, chicos? Sí, Sí, profe. ¿Y tú, Ángelo? Pero yo recuerdo que uno de ustedes dos ha estado por lo menos en una de las dos clases que yo explicaba esto. Marco y Ángelo. sí, yo estuve en la clase pasada, o sea, no sé si fue la pasada o la antepasada que explicó también esto. Sí, claro. Y le expliqué esto, por eso que le digo, y acá me parece que no sé si tú la María Jesús o la Anastasia, pero bueno, voy a subir esa clase. ¿Por qué? Porque en esa clase yo explico muy bien, bien detalladamente, que ustedes incluso me ayudaron a eso, a esto que voy a mostrar acá, a esto de aquí. ¿Cómo se elabora esta Excel? ¿Ya? Eso se lo expliqué bien, qué tenían que hacer y todo eso. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Dejamos este tema entonces. ¿Les parece? María Jesús, ¿está bien? Sí, profe. Igual le quería pedir sobre los ¿Ah? videos de las clases anteriores para Ya, poder. ya. Muy bien. Muchas Muy gracias. bien. Le voy a subir las clases. Ahora yo me quedo tranquilo porque yo estoy casi seguro que una de ustedes, no sé si creo que la Catalina o la Anastasia, ha estado también en las clases anteriores, donde expliqué esto bien detalladamente. ¿Ya? Pero igual voy a subir las clases. ¿Ya? Ya. Entonces, seguimos, chicos. Acá estamos. Acá. Estamos en ¿usted le parece? Acá está. Ya. Seguimos entonces con el tema de la planificación financiera. ¿Ya? ¿Se ve el PowerPoint, cierto? Sí, profe, se ve. Ya. Profe, la Anastasia dice que se le apagó el computador. Que ¿Qué? no aparece. Que a la Anastasia se le apagó el computador, por eso se salió. Ah, ya. No importa eso. Viste que nos pasa todas esas cosas. A mí me pasó que se me fue la... Pero nunca me había pasado eso, fíjate, del asunto de la señal. Pero bueno, siempre hay alguna vez. ¿Mm? Ya. Estamos acá. Ya, estamos en esto, ¿ya? Ya, para comparar entonces resultados se recomienda crear los escenarios, además del normal, optimista y pesimista, tal como vimos, ¿cierto? También es importante medir cómo factores futuros externos pueden afectar al negocio de la empresa. ¿Alguno de ustedes me puede decir eso? Mira, estamos hablando de esto, ¿ya? Para comparar resultados se recomienda crear escenarios optimista y pesimista. Estamos hablando de que para el escenario optimista y pesimista hay que hacer supuestos. Para los pesimistas, optimistas, supuesto de que voy a tener una mejor rentabilidad, de que voy a tener menos costos,
de que voy a tener un crecimiento mayor de venta. Por el contrario, escenario pesimista, que voy a tener una menor margen bruto que el que tenía en el normal, por distintas causas, que va a tener menor crecimiento de venta, por distintas causas, por muchas razones. ¿Ya? Entonces yo les pregunto a ustedes ahora, también importante, además de eso, que son factores internos, ¿cómo factores futuros que podrían ocurrir en el futuro, o factores externos podrían afectar al negocio de la empresa? ¿Cómo, qué factores podrían afectar a eso? ¿Futuros que podrían ocurrir o factores externos? ¿Mm? Chicos, Un estallido social. claro, ¿viste? Imagínate. Claro que ese es un tremendísimo factor. Eso sí que es una cuestión súper imprevista. Súper imprevista porque es un factor externo, ¿cierto? Porque no es del entorno. Nadie se imaginó eso. Entonces imagínense la cantidad de negocios medianos, chicos y grandes que hicieron esta proyección financiera el año 2018 para los próximos 4 o 5 años. ¿Se dan cuenta cómo eso cambió? Cambió todo, pues. Cambió las expectativas de crecimiento, en muchos casos mucho peor. O sea, dificultó mucho que la inversión que se adquirió a través de un crédito no sirvió. ¿Mm? ¿Ya? Y esto tiene mucho que ver con el trabajo final que van a hacer ustedes como grupo. ¿Ya? De que ustedes analicen 2 años que han sido muy regulares, tanto el 2019 como el 2020. Entonces yo lo quiero que ustedes analicen bien eso, bien para cada una de las cooperativas, y ya ver el año pasado, el 2020, qué estaban pensando estas empresas que pasara o que ocurriera durante el 2021. Ya sea para efectos de objetivos, estrategias y en definitiva el negocio propiamente tal. ¿Ya? Ese es un factor externo, ¿no es cierto?, que afecta. Entonces, pero internamente, ¿qué factor futuro podría afectar? Internamente, chicos. ¿Mm? Internamente. A ver, las ventas. Las ventas, como ustedes saben, las ventas se plantean según el volumen de producción multiplicado por el precio unitario del producto. Eso es una venta. Por ejemplo, la venta de tomate, ¿no es cierto?, del 2020 fueron 10.000 kilos de tomate que se vendieron por 100 pesos cada kilo de tomate. Estoy diciendo cualquier cosa. 10.000 kilos de tomate por 100 pesos. Entonces, ¿la venta cuánto es? 10.000 kilos de tomate por 100 pesos. No, pongamos por 1.000 pesos para que sea un pelín más realista. 10.000 kilos de tomate. Por 1.000 pesos cada kilo, ¿cierto? Son 10 millones de pesos. Entonces la venta es 10 millones de pesos. ¿Qué factor interno podría pasar a 1.000 pesos? ¿Ya? Que pueda afectar, interno, factor futuro, que pueda afectar esa proyección que nosotros hicimos? ¿Mm? Producir menos. Producir menos, claro. Pero ¿y por qué uno podría producir menos? Por un factor externo. No, pero internamente, ¿qué podría pasar? Por algo que nosotros previmos que íbamos a tener, no sé, tal producción y esa producción fue menor. Pero ¿por qué podría haber sido menor esa producción que la que nos imaginamos que iba a ocurrir? Por alguna helada, por algún... Claro, por algún factor imprevisto, ¿no es cierto? Por alguna plaga que apareció, ¿cierto? Y que no estaba previsto que apareciera. Porque, no sé, la plantación, la calidad de las plantas que compramos cuando las establecimos no se, digamos, no fue de la mejor calidad. Entonces te fijas que hay muchos factores internos
como ese, ¿no es cierto? Como el precio también, porque nosotros supusimos que el precio de cada kilo de tomate, vamos a suponer a 1.000 pesos, y nosotros dijimos que ese precio debía ser parejo, pero a lo mejor ese precio después bajó, no creció, ni siquiera estuvo estable. Entonces, todo esto es para que ustedes entiendan, ¿no es cierto? Y estén, digamos, muy al tanto de que toda esta proyección financiera, planificación financiera, que es indispensable hacerla. Esto que estuvimos aprendiendo aquí en el bloque anterior, ¿cierto? Siempre tiene que hacer un negocio. Pero ese negocio tiene que ser esa persona tiene que ser muy realista, con precios, digamos, y datos muy posibles. ¿Se acuerdan de lo que estamos hablando acá? El nivel de venta actual es muy importante y el crecimiento de las ventas, debe ser creíble y realista y estar fundamentado según cálculos serios. ¿Dónde nosotros podemos ver ese crecimiento de las ventas? ¿Dónde podemos nosotros fundamentarlo según cálculos serios? ¿Dónde está esa información, chicos? En una empresa. ¿De dónde podemos sacar un respaldo para decir que nosotros vamos a crecer un 5% en las ventas? ¿Mm? Anastasia, Ángelo, Marco, María Jesús, ¿dónde podría estar ese dato? ¿En las proyecciones? No, fíjate, el crecimiento de las ventas debe ser creíble y estar fundamentado según cálculos serios. Es la única parte donde nosotros podemos decir que vamos a crecer un 5% es con el análisis de lo que ocurrió antes, de lo que ocurrió en el 2020, en el 2019, en el 2018. Si nosotros comparamos los estados de resultados de esos años, las memorias, ¿cierto? Ahí vamos a ver nosotros qué venta hubo el 2019 y qué venta hubo el 2020. ¿Qué venta hubo, y si vamos a la memoria anterior, qué venta hubo el 2018? ¿Ya? Y ahí vamos a ver nosotros cuánto crecieron las ventas entre un año y otro. O nunca crecieron. ¿Se fijan? Entonces, de acá sale una información muy importante para que nosotros podamos hacer ese supuesto. ¿Ya? Ese supuesto de que vamos a tener un crecimiento de venta de tal porcentaje. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, tiene coherencia. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, en definitiva, respecto del tema de la sensibilización de los datos optimistas, o sea, para escenario optimista y pesimista, ¿no es cierto? Hay cosas que pueden incidir, ¿cierto? Respecto de los factores futuros externos. Por ejemplo, si los costos están sujetos al riesgo cambiario, se debe cuantificar en las proyecciones. Ya. Ustedes saben que a propósito el resultado de la elección presidencial, que como sabemos, ¿no es cierto?, nuestro próximo presidente, Gabriel Boric. ¿Ustedes saben lo que pasó con el dólar al otro día que él salió elegido presidente? Subió. Y subió poco, más o menos mucho. Mucho. ¿Ah? ¿Mucho? Mucho, pero subió, pero mucho. O sea, nunca había subido tanto el dólar en los últimos 30 años. Sí, pues, ese es como sueldo histórico, había escuchado yo. Claro, nunca había subido tanto. ¿Y por qué subió tanto, creen ustedes? Pero tírense algún carril, pues chiquillos, niños. ¿Incertidumbre? Claro. Especulación más que nada, yo creo. Claro, mira, las dos cosas, ¿viste? Pero principalmente incertidumbre, porque mira, ahí donde vemos que un negocio muy chiquitito es muy dependiente del entorno externo. Por ejemplo, ahí el papá de una de las niñas, no me acuerdo cuál, tiene una empresa de repuestos de riego,
¿ya? Muchos de esos repuestos para el riego, para regar, ¿no es cierto?, son importados. Entonces, ¿qué le pasa a ese productor que importa? Que importa repuestos para sistemas de riego y para venderlo después. ¿Qué le pasó al otro día? Que claro, eso puede, ya se está aminorando, está cambiando un poco, se está estabilizando. ¿Qué le pasó a este empresario que importaba repuestos, no sé, puede ser de China, de Argentina, de Brasil? ¿Qué le pasó? Le aumentaron los costos. La aumentaron, claro, claro. Y ese es el riesgo cambiario, ¿ah? Que a veces por razones inesperadas, ¿no es cierto?, cambia todo. Ahora, aquí, pero este es un caso que no es nada tan especial, ¿ah? Porque todo el mundo sabía que existía la posibilidad que ganara Boris, y por lo tanto las bolsas de comercio de todo, de todo Chile se asustaran. De hecho, también se pegó una bajada que ya se está recuperando, ya como de un 12% que nunca había tenido tanto, ¿ya? Y se generó la incertidumbre en el tema del dólar, porque hay gente, no solamente grandes empresas, que yo, mira, un 0,001 por mil que varía el dólar significa mucha plata para él. Entonces hay gente que dice, bueno, salió Boris, bueno, muy equivocadamente, entonces dice, no, aquí todos los inversionistas van a ir al otro día. Entonces la gente empieza a sacar los dólares y empieza a haber menos dólares. Y si hay menos dólares, el precio sube. Y eso es lo que pasó. Pero ya empiezan a pasar los días y se dan cuenta que no pasó eso. ¿Ven ustedes? Por eso que hay cambios, ¿no es cierto?, grandes, productos de riesgo cambiario que se resuelven rápidamente. Pero hay otros que no. Hay otros que no, como con el tema de la pandemia, por ejemplo. ¿Ya? Ahí, con el tema de la pandemia, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la situación de la línea aérea grande, ¿no es cierto?, como para nombrar alguna nomás, LATAM, ¿no es cierto?, esto ya lo hemos hablado antes, con la pandemia, de un día para otro, LAN transportaba miles de pasajeros en todo el mundo, porque LATAM tiene oficinas en muchos países del mundo, y dejaron de viajar. O sea, el negocio de LAN es transportar pasajeros a distintas partes del mundo. La gente dejó de viajar, entonces LAN dejó de vender. Dejó de vender porque no tenía quien venderle pasaje. Y hubo muchos meses en que los aeropuertos estaban cerrados. Se fijan, entonces, esos son factores externos, ¿no es cierto?, que son bastante más complejos. Recién ahora se está empezando a recuperar un poco toda la industria del transporte aéreo. Recién se está empezando a recuperar porque recién se están abriendo fronteras y recién las empresas están empezando a viajar, pero acá hubo compañías muy grandes como Avianca que quebró, o sea, esa empresa se cerró. La TAM estuvo a punto de quebrar, porque al final tengo entendido que en Estados Unidos le prestaron plata. Le prestaron plata porque, imagínense el problema de liquidez que tenía. ¿Ven? Aquí hay conceptos que ustedes ya conocen. El problema de liquidez que tenía la TAM, porque dejó de tener activos corrientes. ¿Se fijan? Activos corrientes que son los ingresos, el efectivo, la plata, digamos, que está en bancos, que está en cuentas, que está en depósitos. Toda esa plata dejó de tenerla, el activo corriente bajó mucho y conservó el mismo pasivo corriente. O sea, porque ellos no podían no pagarle a las personas. No podrían tener los gastos que tienen que tener en cabotaje y en donde tienen los aviones y todo eso. ¿Ah? Claro, hay muchos costos que bajaron, pero otros costos se mantuvieron. Todos los gastos de administración y venta, los gastos, todo eso se mantuvieron. Entonces la TAM, como mucha empresa, tuvo un problema de liquidez enorme. Y eso hizo que casi quebrara, porque ni siquiera vendiendo todos los aviones que tenía podía resolver el problema. Porque ya, dicen, ya, tengo 1000 aviones, vendo 200, pero ¿quién se lo iba a comprar? Si todas las empresas aéreas estaban igual, pues. ¿Mm? Salvo algunos inversionistas que tienen mucha plata, entre los cuales hay 2 o 3 acá en Chile, que sabemos quiénes son, ¿no es cierto?,
que se arriesgan, o sea, que son empresarios que están especializados en comprar muertos, como se dice, comprar muertos, ¿ya? Porque esos muertos por resucitar. Entonces, esas personas que invirtieron en LATAM cuando estábamos en plena pandemia, en que el precio de cada acción estaba por el suelo, imagínense, ahora van a empezar a recuperar y a ganar mucho, ¿ya? Pero para eso hay que tener una solvencia muy grande. Hay que tener plata detenida que uno no la está usando y la empiezan a usar en él. Profe, Dime. y yo me acuerdo que la TAM salió una noticia de que se había dado en quiebra en Brasil. ¿Cómo Sí, es eso pues. de darse en quiebra solo en un país? ¿Eso quiere decir de que no, ya como que cesó operaciones ahí nomás? No, claro, ¿sabes por qué? Porque mira, el mayor costo, o sea, perdón, la mayor proporción de pasivos que tienen la empresa aérea, bueno, una son los combustibles cuando viajan, pero cuando no están viajando son los trabajadores. Los trabajadores entran en la empresa. Entonces hay países en que, principalmente Brasil y Chile, perdón, Brasil y Argentina, en que los sindicatos de esos países, sindicatos de trabajadores, son muy fuertes. Son muy fuertes, a diferencia de Chile, que acá los sindicatos son casi para la risa, ¿entiendes? Entonces ellos defienden mucho a sus trabajadores por leyes de la República, ¿ya? Y por ese lado empezó a tener muchos problemas en Latam, en Brasil, porque se le exigía que pidiera plata prestada, no para empezar a ¿cómo se llama?, a transportar pasajeros, sino que para pagarle a los trabajadores. ¿Mm? Porque son sindicatos muy fuertes que tienen todo el respaldo gubernamental. Acá en Chile no, porque hay muchas empresas que negocian, así entre comillas, con los empleados, qué sé yo, y le dicen, oiga, ¿qué es lo que se hizo acá en Chile? Oiga, ¿sabe qué? Váyase para la casa y le voy a pagar la imposición. O sea, pero no le voy a pagar porque no tengo plata para pagarle. O ¿sabe qué? Váyase para su casa, pero no tengo nada que ofrecerle. Lo único que le puedo ofrecer es que cuando abra lo voy a contratar de nuevo. Ya, eso en otros países no pasa. ¿Me entiendes? Sí, profe. ¿Ya? ¿Más preguntas, chicos, sobre esto? ¿Se entiende, Ángelo, lo que estoy explicando? Sí, profe, todo claro. ¿Sí? ¿Y tú, María Jesús? Sí, profe. Ya, seguimos entonces. Ya, es un caso negativo. Estamos viendo ahora un caso optimista. O bien, el éxito de las ventas depende de negociaciones futuras con algún problema específico. Y eso va a depender de la industria, la empresa y su contexto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ese supuesto que nosotros estemos haciendo de que vamos a crecer un 10% en las ventas, ¿ya? Eso no es que se produzca solo. Ya, claro, se produce gracias a la inversión que estamos haciendo, ¿cierto? Que es una inversión que debiera permitirnos aumentar la producción, ¿ya? Pero eso también depende mucho de que para que se cumpla ese supuesto de 10%, depende mucho de las negociaciones futuras que vamos a hacer con nuestros proveedores de insumos y con nuestros clientes, ¿ya? Y ahí es muy importante porque esto es distinto en una industria con respecto a otra. Y dentro de una industria es muy distinto de una empresa con otra. Y dentro de una empresa es muy distinto el contexto en el que está una empresa en el contexto que está otra. Es decir, se fijan que todo esto son estimaciones, son supuestos, pero lo que se trata es que esos supuestos que hagamos nosotros sean los más creíbles y posibles de realizar. ¿Y cómo nosotros eso lo podemos asegurar? Con el estudio de los antecedentes anteriores de esa empresa. O sea, del balance, del análisis del balance del estado de resultados de los años anteriores. Es decir, de la interpretación de los ratios de liquidez, endeudamiento, gestión y rentabilidad que ustedes calcularon. Ahí van a ver ustedes cómo viene la mano. ¿Qué trabajo que hicieron? Ya, en esto aumentó un 10%, en esto, ya. ¿Y por qué aumentó un 10%? Por tal cosa, ¿ya? Esos son los antecedentes que hay que tener en cuenta para hacer una proyección, ¿ya?
una proyección, para que la proyección sea creíble y posible, nosotros tenemos que tomar en cuenta eso. Si la empresa que estamos analizando entre 2019 y 2020 creció un 3%, y por historia nosotros sabemos que siempre ha crecido un 3%, nosotros, aunque vayamos a hacer una inversión, no podemos ser tan optimistas, ¿no es cierto?, de creer que vamos a aumentar la venta en un 12%. No, por eso que depende del rubro. Y si nosotros con respaldo vemos que podría aumentar un 12%, ese 12% va a depender mucho de lo que estemos negociando nosotros año a año, para tener el éxito de la venta año a año con nuestros clientes y con nuestros proveedores. ¿Mm? Ya. Profe, Dime. y cuando las empresas no tienen ese historial, porque están recién comenzando. Es que buena tu pregunta, te la agradezco. Una empresa que no tiene historial es muy peligroso que pida crédito. O sea, cuando un banco te va a aprobar un crédito a una empresa, el banco no ve, digamos, la calidad de tu negocio ni nada de eso, sino que ve cuál ha sido el comportamiento tuyo en los últimos 2 o 3 años en ese negocio. Un negocio que no tiene historia, es solo un proyecto. ¿Te fijas? Un negocio es algo que está funcionando hace años. ¿Ya? Pero un negocio, entre comillas, que nunca ha vendido ni comprado nada, es solamente un proyecto. Entonces es muy difícil hacer una buena estimación, hacer unos buenos supuestos, porque no puedes. No tienes cómo hacerlo. Por eso que hay que tener mucho cuidado a la hora de iniciar un negocio. Y en esto consiste el trabajo que ustedes acaban de hacer. Para eso ustedes aprendieron, ¿no es cierto?, cuando no hay datos, que yo imagino que me estás preguntando tú, que el negocio funciona hace tiempo, ¿cierto? Hace tiempo que vende y compra y vende, pero no tiene los datos. Bueno, esos datos ustedes tienen que generarlo, elaborarlo, y para eso sirvió el trabajo 1, de que ustedes aprendieron a hacer un balance sobre un caso, sobre una supuesta conversación que ustedes tienen con un empresario. Sobre esa conversación, ustedes aprendieron a levantar un balance, aprendieron a hacer un estado de resultados, aprendieron a calcular ratios, ¿te fijas?, sobre un negocio que existía, pero que no está en estos 2 estados financieros. Balance, estado de resultados de los últimos 2 años, que sí, obviamente, ustedes lo van a encontrar en las cooperativas para las cuales les di el trabajo yo. ¿Ya? ¿Ven? Entonces, ustedes ya aprendieron a eso, aprendieron a hacer ratios, aprendieron a interpretarlo. Y en el segundo trabajo, aprendieron a analizarlo. ¿Ya? Entonces, así te contesto yo. ¿Me entendiste la respuesta? Sí, entendí. Ya. Entonces, para la proyección ya estábamos viendo a modo de ejemplo de cómo se puede sensibilizar. Cada supuesto debe ser coherente, consistente con su respectivo escenario. Esto es lo que hemos estado hablando. También deben estar muy bien fundamentados los supuestos. Deben ser creíbles y posibles. Mientras mejores sean los supuestos, por ejemplo, voy a mejorar mi margen bruto, puede tener un margen bruto de 45%, o mi crecimiento de venta va a ser 15%. Ya. Mientras mejor respaldados estén esos supuestos, se obtendrá la información más precisa y se podrán anticipar de mejor manera los problemas eventuales. Ya. Por ejemplo, si usted usa información muy precisa, real, podría ocurrir lo que me planteas tú, con la Anastasia, creo que me planteaba esto, no sé si la María Jesús, de que una proyección puede hacer con una rentabilidad negativa. Claro. Y qué bueno que haya salido negativo, porque ustedes probablemente lo hicieron con datos posibles y reales. ¿Ya? Entonces quiere decir que esa proyección que hicieron, con esa inversión que hicieron, no era la mejor. No habría resultado. Y qué bueno que se hizo. Entonces, y eso no es cerrar el cuaderno y quedarse con los brazos cruzados, no. Hay que idear una otra inversión.
una otra inversión que sí pueda asegurar la rentabilidad. ¿No? Entonces, en definitiva, lo que yo les quiero decir que el objetivo de todo esto que hemos estado hablando en la clase pasada y ahora, que esto para mí es muy importante para el objetivo del ramo, que es analizar las decisiones financieras, que ustedes ya vieron y conocen bien todo el tema de analizar el estado de situación. Ahora lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, es aprender la importancia de la planificación financiera, o sea, la proyección, ¿no es cierto?, es que todo eso es muy importante para poder adoptar una decisión en el futuro próximo. Cuando ustedes estén asesorando a un pequeño productor y el pequeño productor le diga, oye, ¿sabe qué? Me quiero comprar un tractor. Ya. Entonces, ya, ¿y cómo lo va a comprar? El tractor vale 22 millones de pesos y le voy a pedir un crédito al banco. Ahí entonces ustedes tienen que hacer todo este trabajo que no estaba haciendo, todo lo que no estaba haciendo en el ramo. ¿Ya? Y hacer la proyección, ya. ¿Y usted en cuánto tiempo quiere pagar el tractor que vale 22 millones? No, yo necesito por lo menos unos 3 años, unas 3 cuotas. ¿Viste? Ahí tienen todos los datos ustedes. ¿Se entiende, Anastasia? Marco, ¿se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Ya. Eso es lo que busca este ramo. Como se vio en la unidad 3 cuando vimos la planificación, la que vimos, ¿no es cierto? Eso puede hacer que la empresa entre en una crisis por no poder servir la deuda. O sea, es muy preocupante cuando hacer una inversión y meterse en un negocio cuando no sabemos los resultados de la tienda. Porque podría no ser rentable y eso va a significar que no va a poder pagar el crédito, no va a poder servir la deuda. Por lo tanto, tampoco va a poder pagar intereses y ahí el banco lo crucifica. Y así pasa con muchos negocios. Entonces las proyecciones, fíjense el adjetivo que estoy usando, no solo realistas, sino que deben ser honestas, ¿ya? Honestas y realistas. No sirve para nada, no sirve para nada y es muy peligroso, muy peligroso inflar números. ¿Ya? ¿Saben ustedes qué significa inflar números? ¿Ah? ¿Alguien me puede decir qué significa inflar números? Modificarlos a su favor. Claro, claro. Y se fijan que es una, por decirlo, perdón, groseramente una estupidez, ¿viste? Porque eso no sirve para nada, ni ante un banco, ni ante los clientes, ni menos ante uno mismo. Una de las funciones de la planificación entonces va a poder anticiparse a amenazas eventuales. Se fijan que acá empezamos a ver todo lo que hemos aprendido para atrás, ¿cierto? Aquí ya aparece, imagínense, una especie de FODA financiero, ¿ya? Con la planificación nosotros nos podemos anticipar alguna, no debilidad, sino que un problema del entorno, alguna amenaza que podría ocurrir. Aunque habría que haber sido mago para adivinar que íbamos a tener una pandemia, pero sí se sabía que algo podía ocurrir con el estallido social. ¿Ves? Esas son amenazas que eventualmente podrían ocurrir, el estallido social, porque ahora pasa que todo el mundo sabía que eso podía ocurrir, ¿ya? Porque los problemas de la gente estaban llegando a una situación ya insostenible, pero en la pandemia sí que eso por ninguna parte. Ni un mago lo habría, nadie, ¿ya? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo es posible eso? Porque si una empresa, la ABC, por ejemplo, sabe que ahora, tiempo cero, hoy día, ¿cierto? Que hoy día puede saber una persona, hoy puede saber que podría tener problemas de liquidez en el año 3. Entonces, por lo tanto, si es que él tiene antecedentes para creer que en el año 3, que ahora no hay ningún problema, que en el año 3 puede tener un problema de liquidez, puede ahora tomar las precauciones correctivas para que cuando llegue ese año 3 tenga arreglar la situación. ¿Qué podría hacer? Mira, esto es lo último que le pregunto, a ver si alguien me lo puede contestar. ¿Qué podría hacer una empresa que hace su proyección financiera, ¿no es cierto? La hace ahora y se da cuenta que en el año 3 va a tener problemas de liquidez, o sea, va a tener insuficiente activos corrientes para pagar el paseo corriente, o sea, va a tener insuficientes ventas
para, digamos, para cubrir los costos que tiene. ¿Qué se le podría ocurrir a una empresa con esto? ¿Qué acción correctiva podría tomar ahora? ¿Mm? Ahorrar. Ya, ahorrar. Despedir gente. ¿El qué? Despedir gente. También, ¿ya? Pero mira, las dos también, pero no son las mejores. O sea, nunca es bueno, o sea, más que ahorrar, invertir. Porque ahorrar es tener la plata guardada debajo del colchón. ¿Viste? Es invertir, comprar algo que le rinda plata. Y despedir gente tampoco, porque normalmente los problemas no se arreglan solamente bajando los costos, ni menos aún bajando mucho los trabajadores, porque cuando tú tienes menos trabajadores, eso significa que la empresa va a hacer menos cosas. ¿Ya? Pero hay otra cosa. ¿Qué se puede hacer? Imaginémonos que ustedes tienen un negocio que en el año... ¿Qué otra cosa se podría hacer para prever eso? ¿Cómo se arregla una liquidez demasiado estrecha? O una liquidez negativa, que eso lo aprendieron. ¿Cómo se arregla? Disminuyendo los pasivos. Pero Ya, pero ¿cómo? Dame un ejemplo. los pasivos son deuda, ¿cierto? Claro. Por ejemplo, tú en el año 3 tienes que pagar, te corresponde pagar una cuota de 10 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, antes, en el año 2, puedes solicitar renegociar tu deuda. O sea, en vez de pagarla, el saldo que te queda en 2 años, pagarlo en 4 años. O sea, estirar el chicle, como se dice. Eso para salir de un problema de liquidez. ¿Ya? Pero con los activos corrientes y no corrientes, ¿qué se podría hacer? ¿Mm? ¿Qué se hace cuando uno tiene un problema de liquidez? ¿Ah? Liquidar. Ya, ¿liquidar qué cosa? Los inventarios. Sí, pero también activos no corrientes. Puede ser que tú tengas activos no corrientes como máquinas, infraestructura, muebles, qué sé yo, que a lo mejor no los estás usando mucho, ¿cierto? Entonces lo que puedes hacer también, oportunamente, es vender parte de ese activo corriente, no corriente, vender parte de ese activo no corriente y convertirlo en efectivo. ¿Se fijan? ¿Me siguen o no lo que estoy diciendo? Sí. Sí, profe. ¿Cierto? Ya. ¿Se fijan? Todas estas cosas ustedes ya las han aprendido, chicos. Ya, una última cosita acá. Ya, esto es lo último que quería mostrarles, ¿no es cierto? Que es lo que me preguntabas, parece que eras tú, Marco, o ¿quién era que me preguntaba esto? No sé si era Marco o Alba, o Ángelo. Ya, el tema del valor del dinero en el tiempo es constante. ¿Se fijan que nosotros le pusimos eso? ¿Se acuerdan? Ya recién hace poco rato atrás. Entonces, para efectos de este ramo, lo mejor será asumir que el dinero tiene un valor constante en el tiempo, lo que no es así, ¿no es cierto? No es así porque sabemos que está la inflación, ¿no es cierto? Claramente, y ahora ya este año vamos a tener una inflación bastante alta y el otro año también. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hacemos esto con el dinero constante? Es para no complejizar, como le decía yo, los cálculos. Entonces, la ventaja de eso, de dejar el dinero constante, es que nosotros podemos sumar todas las ventas, sumarlas nomás, sin agregar IPC ni nada, y comparar las cifras de cada año sin tener que hacer ningún ajuste. Bueno, desde luego hay que descontar a una tasa determinada, por ejemplo. Pero es importante saber que esto se hace solo por practicidad, para no complejizar, dado que es un argumento sumamente débil, todo esto que les he dicho anteriormente. Eso es porque a mí lo que más me importa es que ustedes aprendan bien el concepto. Ya. Ya, mis estimados chicos, ya deben estar más cansados ustedes, pero ya estamos ya. ¿Cierto? ¿Está bien, chiquillos, o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ya pues, que les vaya muy bien. Oye, acuérdense que cualquier pregunta sobre el trabajo final
me la hacen. Bueno, ya hablamos ya de que los trabajos que me entregaron están todos muy buenos, así que muy bien. Ya, estimado, nos vemos entonces. Que estén muy... oye, que tengan, de veras que ya el viernes tampoco lo veo, porque el viernes, esto se lo voy a preguntar a usted, el viernes me imagino que no hay clase, ¿cierto? No hay. O sea, No. se supone que mediodía nomás. Claro, ¿cierto? Así que estén bien, lo pasen muy bien ustedes con sus respectivas familias, ¿ya? Usted igual, profe, cuídese mucho. Ya, ustedes también. Gracias, Chao. profe, que lo pase bien en esta fiesta. Igualmente. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao.